Pero vemos aquí que tenemos entonces el desenfreno, un desenfreno serio. Dice la Biblia aquí en Éxodo 32:25 acerca del desenfreno. La palabra desenfreno, dijimos, es perecer, ¿verdad? Es como perece la gente. Veamos Éxodo 32:25, por favor, hermanos. Éxodo 32:25. Y veremos lo que dice la Escritura. Viene Moisés, está en el monte, está con una relación con Dios. Dios le está revelando los planes para el pueblo de Israel. Y Dios le está revelando los planes y veamos lo que sucede, hermanos. Mientras están en la tierra, o más abajo ahí, en la misma tierra, pero ya donde está el pueblo de Israel, dice la Escritura lo que sucedió. Dice la Biblia. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, ve ahí la palabra, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Vea cuál fue el resultado. Esta gente acaba de mirar el poder de Dios. Ellos fueron sacados con mano poderosa, según dice la Escritura, de Egipto. Y vea ahora lo que están haciendo. Están y no se maraville mucho, mi hermano, es lo mismo que hacemos nosotros, lo mismo que hacen los cristianos de hoy en día. Bueno, y voy a decir, yo creo que lo que nosotros hacemos es peor. Ellos ni siquiera tenían el conocimiento directo de Cristo. Esta gente acaba de ver el poder de Dios y ahora lo que hacen es extraviarse. Le piden a Aarón que les haga ídolos. Ellos vieron la mano poderosa de Dios y ahora piden esto. Hermano, lo que está viviendo el pueblo de Israel ahí en el desierto realmente es una orgía. Ellos fueron dejados de la mano de Dios. Es el resultado de abandonar la ley de Dios. A mí me pone a pensar este asunto. Hace unos meses que sucedió esta controversia acerca de la decisión de las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica de realizar los matrimonios del mismo sexo, y algunos cristianos y pastores decían que Dios iba a dejar a Estados Unidos. Esa es una mentira. Dios no los iba a dejar, Dios ya los dejó. Esas leyes son el resultado del abandono de Dios. Si Dios estuviera con Estados Unidos, o por lo menos con sus líderes, esas cosas tan atroces no hubieran acontecido, pero acontecieron como el resultado de dejar la visión, la dirección divina. Es lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel, lo mismo que sucedió con los hijos de Elí. Los hijos de Elí habían abandonado la ley de Dios. El resultado fue Icabod. Cada quien hacía lo que bien le parecía, cada quien vivía por su propio juicio, por sus propios argumentos. Dejaron la visión divina, dejaron la visión del profeta. El profeta, o más bien Elí, que era el hombre de Dios que tenía que venir y hablar, dejó de hablar. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y ahora Dios tiene que revelarse a través de un muchacho. Estas declaraciones son serias, hermanos. Tú y yo no podemos burlarnos de la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Todo lo que el hombre sembrare, él también segará. El que vive para la carne, segará corrupción. El que siembra para la carne, el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. Las declaraciones de Dios son inviolables, hermanos. Vemos también el estado del hombre. Jesús declaró en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer. ¿Cuántos cristianos viven extraviados? Ay, a mí me causa sensación pensar en los cristianos que a lo mejor es un cristiano que está escuchando el radio para llenar su alma porque ya no va a la iglesia. Qué cristiano tan miserable debe de ser usted, hermano. Perdóname la declaración. La gente piensa que puede vivir sin iglesia. Déjame le digo algo, hermano. Dios diseñó para la presente dispensación revelarse a través de la iglesia. La iglesia no es un lugar de cuatro paredes, la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Pero Dios dejó una iglesia local en cada lugar, y en ese templo donde se congrega la iglesia local es el lugar donde Dios desea revelarse a usted. Nadie puede vivir sin iglesia y pensar que le va bien. Y le pregunto, usted que dice, pues es que yo me voy de la iglesia porque hay muchos hipócritas. Bueno, su banca también tenía el mismo título, ¿por qué la dejó? ¿Por qué dejó la banca si tenía el mismo título que se ponía a los demás? Le pregunto, ¿dónde diezma? ¿Dónde ofrenda? ¿Cómo honra a Dios con sus bienes si no es en el templo? Yo le pregunto, ¿dónde tiene usted la comunión íntima con los hermanos? Dice la palabra del Señor que hierro con hierro se abusa. Pero usted es más inteligente que usted y yo somos más inteligentes que Dios. No les importa su palabra, no les importa lo que dice el pastor, no les importa la predicación, nos burlamos de lo que se expone en el púlpito. Eso es, no, apartados de mí nada podéis hacer. Nada es nada. Cuando un cristiano se extravía de Dios, literalmente se vuelve un inútil en nuestras palabras. Y cuando digo inútil, no trato de ser ofensivo contra nadie. Trato de decir es que tu vida fructífera no puede ser desarrollada, porque la vida está en Jesús, según lo que Él declaró en Juan capítulo 5, Juan capítulo 15. Qué interesante entonces ver hermanos cristianos extraviados, países extraviados, naciones extraviadas, aún iglesias extraviadas el día de hoy con nombre bautista, pero solamente con nombre. Dice ahí la palabra del Señor, entonces que sin visión, ¿verdad?, sin revelación divina, el resultado es el desenfreno. Pero también dice la Escritura que el que guarda la ley, ¿verdad?, vivirá en felicidad. Esa palabra bienaventurado quiere decir feliz. Guardar la ley de Dios trae felicidad. La gente busca felicidad, la gente está en busca de la felicidad. Mira, la felicidad se encuentra en cumplir con los designios divinos para nuestra vida. ¿Cuántas veces decidimos seguir nuestros propios instintos, nuestra propia sabiduría? Le hacemos caso al corazón y entonces vienen las fatales consecuencias. Pero vea un cristiano feliz, vea aunque yo normalmente puedo pensar en los cristianos que diezman, ofrendan, van a la iglesia, oran, dan almas en su Biblia. No, eso no es algo normal, hermanos. Eso para Dios es algo normal. Los anormales son los que no leen su Biblia. Los anormales para Dios son los que no oran, los que no son fieles a la iglesia. El cristiano normal es el que ora, el que lee su Biblia, va a la iglesia, diezma, ofrenda, gana almas, ama la obra misionera, ama las almas. Es un cristiano normal. Que las iglesias estén llenas de cristianos anormales el día de hoy es otra cosa. Vemos los cristianos raros, ay, mira cómo sirve, mira cómo se entrega a Dios, y mira cómo Dios lo tocó, y mira cómo Dios, y mira este muchacho, y mira tal hermano, y mira tal hermana. ¡Wow! Y se nota la felicidad, y se notan sus ganas de servir, se le nota su gozo por hacer algo por Dios, las cosas de Dios le apasionan, su vida es apasionada porque gira alrededor de Dios, encuentra felicidad, encuentra gozo, encuentra alegría. Algunos de ustedes no encuentran alegría ni cuando caminan rumbo al templo. Ay, cuántos cristianos hipócritas hay en las iglesias que se molestan cuando el pastor dice un chiste. Y yo te pregunto, ¿qué tipo de programación ves en tu casa en la televisión? ¿Te gozas del doble sentido de las vulgaridades? ¿Y crucificas al pastor porque es un chiste desde el púlpito? Es interesante tu vida. Denotas tu amargura en tu corazón, hermano, porque tú has menospreciado la ley. Muy interesante que hay cristianos peleados con Dios, con el pastor, con los hermanos, con medio mundo. Se la viven intentando mirar los defectos de los demás hermanos, porque tienes que encontrar una manera viable de demostrar tu miseria, espiritualmente hablando. Y claro que si no tienes
vida abundante espiritual, tampoco tienes una vida abundante física. Es claro. Esos cristianos que buscan la ley de Dios, que buscan hacer la voluntad de Dios, que viven en la voluntad de Dios, son gozosos. ¡Wow! Esto me encanta. Me encanta que Dios es la sabia de todo y Él lo expone a nosotros. Ahora, hermano, entendiendo esto, ¿dónde encontramos la visión para nuestra vida? ¿Dónde encuentra uno la visión? Bueno, déjame, le ayudo un poquito con la Biblia, Proverbios 11:14. Ok, Proverbios 11:14, hermanos. Proverbios 11:14. Dice la Escritura, hermanos. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, dice Salmón. Bueno, usted necesita tener buenos consejeros. Piensa en Roboam. Roboam no atendió al consejo de los ancianos. Atendió un consejo, pero no era la dirección sabia. Él quiso atender a la dirección de sus amigos, compañeros de generación, y el resultado fue la dirección de un reino. Usted necesita atender a buenos consejeros. Su pastor debería ser su primer consejero. Hermana, su esposo, si es cristiano, debe ser su primer consejero. Joven, si me escuchan sus padres, deberían de ser consejeros suyos. Los que mis padres son anticuados, precisamente donde se necesita el consejo de padres anticuados. Si usted tuviera padres modernos, no necesitaría consejo de ellos. Proverbios 15:22 dice la Escritura. Los pensamientos frustrados donde no hay consejo, ve ahí. Más en la multitud de consejeros se afirman. No se necesita buscar buenos consejos, hermano. Su pastor debería ser su consejero. No busque consejo de otro hermano fuera de su iglesia. Busque consejo de su pastor. Él le ama, él ora por usted, vela por usted. Dice Proverbios 20:18 también. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con la dirección sabia se hace la guerra, y con la dirección sabia se hace la guerra. Ahora que necesitamos consejo. Estamos en medio de una guerra espiritual cada día. Usted necesita consejo. Muchas veces el consejo de su pastor no lo va a encontrar tras de un escritorio, lo va a encontrar detrás de su púlpito. Venga a la iglesia, asista a cada culto, anote sus predicaciones, llegue a casa y estudielas. Ahí está la mayoría de los consejos de los pastores. Si la gente que viene a las iglesias y escucha nuestras predicaciones hiciera caso, no tendría que buscar consejo. Proverbios 24:6 dice la Escritura: porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Usted necesita consejo de hombres de Dios, necesita buscar el consejo. Rodéese de personas sabias, de sabios consejeros. Rodéese de gente que le ame, que busque su bien, no que busque agradarlo. El consejo de su pastor es lo ideal. Busque también las autoridades de la iglesia. No busque a los jóvenes ni a los necios. Busque el consejo acertado de la palabra de Dios a través de una autoridad. Ahí viene también en la predicación y enseñanza bíblica. Cada vez que su pastor se para en el púlpito, él está trayendo la visión bíblica. Entonces, sea fiel a la iglesia. Ahí en el púlpito está la dirección que tú y tu familia necesitan. Cada vez que tú no vienes a la iglesia, pierdes dirección para tu vida. Va a otra conferencia de la familia. ¿Para qué ir a la conferencia? Pues porque Dios quiere darte dirección para tu familia, pero tú ya lo sabes todo. Tú sabes más que el pastor, tú sabes más que Dios, tú sabes más que la Biblia. No, usted necesita la dirección y el consejo de Dios a través de la predicación de su pastor. Ahí viene el consejo de Dios, ahí está la revelación
revelación divina, ahí está la necesidad para su vida, para que sea feliz. ¿Cuáles son las evidencias de no obedecer la ley de Dios? ¿Cuándo sé que yo llevo un camino que va directo